Hablemos acerca de otra tragedia o complicación muy grande para el Ejecutivo. El gobierno aseguró que ya se establecieron responsabilidades políticas en el caso de Democracia Viva. Esto después de la salida de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien reconoció que estuvo en conocimiento de las irregularidades de los polémicos convenios, pero ella dijo que estaba recabando información. El tema es que ella tenía la información y por eso se le ha pedido la renuncia. De hecho, estuvo en conocimiento 50 días sin que se lo comunicara al ministro Carlos Montes. El asunto es que ella también es de Revolución Democrática y todos los involucrados, todos, son de Revolución Democrática. Y por lo tanto aquí hay un problema y una sospecha, y se le exigieron responsabilidades políticas y la despidieron. La oposición, por su parte, afirmó que solicitarán que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte de la investigación que lidera la Fiscalía de Antofagasta, que recibirá hoy antecedentes por parte del ministro Carlos Montes, que va a estar en la ciudad de Antofagasta. Tenemos detalles con Daniela Ruiz Tagle. Muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, reconocen en el oficialismo que se está viviendo un verdadero terremoto político al interior de estas filas, los efectos que está dejando este caso de presunta corrupción que se destapó en Antofagasta por este polémico convenio entre Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de esa zona. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Antofagasta por distintos delitos de corrupción. Esto luego de que se conociera que Daniel Andrade, pareja de Catalina Pérez, diputada de Revolución Democrática, firmara millonarios convenios entre el MIMBU y dicha fundación, sumando en total 426 millones de pesos. El monto que fue entregado a Democracia Viva por la Seremi de Vivienda de Antofagasta para desarrollar proyectos en la región, y así no tardaron en poner los ojos sobre la diputada Pérez, quien ante las especulaciones afirmó tener total disposición a generar una autodenuncia y suspender también su participación en el partido. Este caso también golpeó al gobierno, se ha visto bastante golpeado el Ejecutivo, se ha mostrado indignado, decía el propio presidente Gabriel Boric. ¿Por qué? Bueno, porque se conoció que la entonces subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Tatiana Rojas, que además es militante de este mismo cuestionado partido, Revolución Democrática, estaba en conocimiento de las irregularidades tras ser informadas por la Asociación de Funcionarios del Serviu en mayo de este año. 50 días que sabía la subsecretaria. Durante el fin de semana, la ahora ex subsecretaria Rojas admitió conocer los antecedentes, que no se entregó a el ministro de Vivienda, Carlos Montes. No se entregaron estos antecedentes, esta información de inmediato al secretario de Estado, y sus dichos llevaron a que el presidente Gabriel Boric la apartara del gobierno. En paralelo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que en su investigación preliminar interna detectó que funcionarios que prestaban servicios tanto en la Fundación Democracia Viva como en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, por este hecho entonces que el MIMBU de allá declaró que van a buscar sanciones tanto del tipo administrativas como penales. La vocera Camila Vallejo, al ser consultada por este caso, declaró que ya se estableció una responsabilidad política, agregando que lo que más preocupa es que esto se esclarezca y se asuman las responsabilidades. Se ha procedido a establecer responsabilidades políticas. El presidente ya también estableció una responsabilidad política recientemente con la renuncia de la subsecretaria, pero además poner a disposición toda la información que se cuenta dentro del Ministerio de Vivienda a la Fiscalía. Lo que más nos preocupa a nosotros es que esto se esclarezca y que se asuman las responsabilidades. Desde la oposición ya anunciaron que van a oficiar a todos los municipios y servicios públicos para investigar irregularidades, y van a solicitar que el Consejo del Estado, de Defensa del Estado, se haga parte de la investigación y que presente querellas en el caso de ser necesario. Así lo afirmaron, por ejemplo, el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, y también su par de la Renovación Nacional, jefe de esta bancada, Frank Sauerbaum. Efectivamente, aquí en particular estamos investigando no solo conflictos de intereses, sino derechamente sobre sueldos y malversación de fondos para intervencionismo electoral. Y que aquí hay una verdadera violación sistemática del erario fiscal. Vamos a pedir que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte de la investigación que está haciendo la Fiscalía, y el gobierno tendrá que entregar todos los antecedentes que se requieran. En la misma línea, el oficialismo concuerda que estos hechos deben ser investigados y condenados. Así lo informaron el diputado del Partido por la Democracia Independiente, Carlos Bianchi, y el parlamentario socialista Daniel Manucheri.
que el ministro está obligado moralmente, políticamente, de prestar toda colaboración para que el Ministerio Público efectivamente tenga todos los insumos necesarios para finalmente sancionar en la eventualidad que así tenga que ser los hechos y los ilícitos. Estos no son errores políticos, es corrupción y debemos ser enérgicos en condenarlos. El diputado Ricardo Fuentes declaró que el Ministerio de Vivienda tiene que estar a disposición para entregar la información, mientras que la diputada del Partido de la Gente, Karen Medina, sostuvo que tienen que velar por el buen uso de los recursos públicos. Esto es derechamente delincuencia. Hay que exigir desde el Parlamento, en primer lugar, la constitución de una comisión investigadora, exigir a las autoridades de gobierno que todos sus hilos logren salir a la luz. Vamos a oficiar. Aquí hay que cambiar la figura que se está usando para liberar estas platas, no solo en vivienda. Aquí debemos avanzar. Antes de entregar un peso más al Estado, el presidente de la República, Gabriel Boric, también se ha referido a este caso, lo ha hecho este fin de semana en medio de la emergencia, pero aún así ha sido consultado sobre esta situación. Él afirmó que hay responsabilidades políticas que hay que hacer valer y que no pone las manos al fuego por nadie. El día de hoy, el ministro Carlos Montes, el ministro de Vivienda, tiene contemplado viajar a Antofagasta y se espera que en este viaje se entreguen todos los antecedentes al Ministerio Público. El secretario de Estado anunció que se va a conocer más información sobre el polémico convenio con la Fundación Democracia Viva, mientras que Revolución Democrática va a ingresar una querella esta mañana, ya de hecho en los próximos minutos, por esta situación. Caterín Tomás. Oye, mira, yo diría que aquí hay varias cosas. Lo primero es que Democracia Viva es una fundación política. Siempre hizo política y se dedicaba a la política. Fíjate que ellos participaron en la publicidad antes de que se constituyeran como fundación, o sea, como persona jurídica. Ellos hicieron publicidad en favor de la Convención Constitucional. Después, antes de que se constituyeran, con la imagen de Rojas Vade, hicieron un llamado a no farandulizar la convención. Esto es una cosa rara, pero lo hicieron. Después se constituyeron como fundación a solo un mes de asumido el gobierno de Gabriel Boric. ¿Quién autoriza las fundaciones? Esto es muy importante, el Ministerio de Justicia. Y por lo tanto, un mes después rápidamente obtuvieron la personalidad jurídica y de ahí ya estaban prácticamente desatados. Se constituyeron en un municipio de Ñuñoa. ¿Quién gobierna Ñuñoa? Emilia Ríos, también de Revolución Democrática, donde en una propiedad de Cecilia Millán, cercana a Catalina Pérez, la expresidenta de Revolución Democrática, actual diputada, en ese departamento. ¿Quién es Cecilia Millán? Una persona que además asesoró y obtuvo hartos millones de pesos por esa asesoría al Ministerio de Educación, que todos son asesores acá. En agosto ingresa el Daniel Andrade, la pareja de Catalina Pérez, como asesor ¿de qué? Del Ministerio de Obras Públicas. Después él asesora al Ministerio de Defensa, todos con muchos millones de pesos personales. A ver, ¿qué es esto? Ahora, esta organización siempre fue política. ¿Qué decía la plataforma digital? Lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Somos una plataforma ciudadana, interdisciplinaria y autogestionada que busca conectar a personas, organizaciones e instituciones con espacios de participación política, logrando tener incidencia en el debate político a través de la co-creación política, cultural y académica. En una frase, 3 veces la palabra política. Están dedicados a eso. Es el brazo de la política, un brazo además que se utilizó para la campaña del apruebo. ¿Cuántas de estas organizaciones pagadas con fondos públicos para otras cosas, destinados a otras cosas, se utilizaron en la campaña? Es una pregunta que es lícito hacerse más allá de los fondos que van al bolsillo de algunas personas. Y un dato más, yo diría que no han rendido solamente el 3% de los fondos que se les entregaron, son fondos que se entregaron de una vez. Hay otras fundaciones, nosotros a través de un reportaje que hicimos acá en Bio Bio, la semana pasada dimos a conocer que hay 6, 7 fundaciones más en Antofagasta, algunas de ellas recibieron dineros parcelados. ¿Por qué digo parcelados? Porque después de un monto determinado, la Contraloría tiene que revisar ese contrato. Pero si usted divide
todos esos montos por cantidades más pequeñas no pasan nunca por el visado, por la fiscalización, por el control de la Contraloría. Es lo que hicieron en algunos casos, lo que evidentemente es una trampa. Lo digo con todas sus letras. La Contraloría mirando para el lado, pero de todas maneras. Así que así fue. A ver, perdón, una precisión. Actualmente las fundaciones no van al Ministerio de Justicia, eso era antes, ahora van a las municipalidades. ¿A qué municipalidad? La que dirige Emilia Ríos. ¿Quién es Emilia Ríos? Frente Amplio. La alcaldesa de Ñuñoa. ¿A qué partido pertenece? RD. Revolución Democrática. Todos son de Revolución Democrática. Daniela, hay una denuncia que se hizo en los últimos días que es bien extraño. Se dice que una serie de funcionarios pertenecientes a Revolución Democrática trabajaban en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta, con oficinas, con correo electrónico institucional, sin recibir sueldos del Ministerio de la Vivienda, pero que estaban ahí y que paralelamente trabajaban para la Fundación Democracia Viva. Me imagino que durante esta jornada se arrojará algo de luz frente a una situación que aparentemente, según la denuncia que hay, es absolutamente anómala. Exactamente, y de hecho esto lo comunica el propio Ministerio de Vivienda. Ministerio de Vivienda que está del que está a cargo el ministro Carlos Montes, que va a entregar todos los antecedentes durante esta semana. Se espera que el día de hoy viaje en la tarde a Antofagasta y que ya el día de mañana estén todos estos antecedentes puestos a disposición del Ministerio Público, de la Fiscalía. Ahora, habían algunas voces de la oposición, Tomás Caterín, que cuestionaban que, por ejemplo, el Ejecutivo aún no se querellara en esta materia. Pero ¿qué es lo que dice el gobierno? A ver, acá se han puesto a disposición los antecedentes de esta causa al Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo, y se inició una investigación sumaria. Además que se había se le había pedido la renuncia al propio Ceremi. Ahora, está este tema de que el ministro tenía que haber avisado en 24 horas denunciar esta situación. Es que ahí también se abre un flanco. Claro, y una obligación de los funcionarios públicos de hacer las denuncias, por un lado, y además el plazo que está establecido. Y estamos hablando de una subsecretaria que estuvo 50 días con la información, según ella, recabando más antecedentes, y ahora se le acepta la renuncia. Yo no sé si eso finalmente la exime de la investigación que la puede involucrar, entiendo que no. Yo entiendo que no, porque efectivamente su nombre ya está vinculado con el caso. Y eso ya es delicado, sobre todo considerando que ella es del mismo partido que está tan cuestionado. Ahora, esta reunión que anunciabas que va a sostener el ministro Montes, el ministro de Vivienda, con estos representantes de fundaciones vinculadas al quehacer del MIMBU, particularmente para que se sepa quiénes son, qué sé yo, cómo se llaman, cuánto dinero han recibido eventualmente, y poner en foco esto de los ingresos directos, no de las licitaciones directas, no licitaciones, sino que trato directo que se hace a dedo, además de ciertas instituciones en una zona, además, digámoslo así, que es crítica en materia de vivienda, ¿no? Antofagasta, no solo la capital, la ciudad, sino que también otras zonas aledañas, tiene campamentos muy antiguos y muy precarios, y por lo tanto requiere de una regularización, personas que exigen su vivienda, en fin, etcétera. Entiendo que las actividades del ministro son esto: por un lado, exponer a quienes están trabajando en esas instituciones, el trato directo, a dedo, en fin, y también toda la información que él tiene para la Fiscalía, el fiscal que está llevando el caso allá en la zona. Efectivamente, y hay que poner atención, Caterín Tomás, a quién creó este mecanismo, el mecanismo de trato directo. El fin de semana podíamos leer una carta enviada por el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, al diario El Mercurio, y acá él era bastante claro, decía: una glosa presupuestaria permitió la forma de asignación directa a fundaciones. A ello se suma la dudosa clasificación de recursos que, correspondiendo de facto a gastos corrientes, se registran como gasto de inversión. Con esto se elude el sentido de la norma general de concursabilidad para transferencias directas. Algunos dicen en forma irónica, echo de menos a Contralorito, eso es. La mascota de Contraloría. Está Contralorito, que siempre tuiteaba, hablaba tanto, no se ve en todo este tipo de cosas. Ya. Oigan, un dato. Sí. Pero
no sabemos si tiene que ver con este caso o con otro, pero un dato al fin y al cabo, porque son cosas que ocurren alrededor de la moneda y que lo acabamos de ver. Hace una hora aproximadamente estuvimos harto rato observando hacia afuera, hacia la Plaza de la Constitución, y había un hombre con un cartel que decía algo bastante delicado, que decía: tengo información sensible que afecta a la seguridad nacional. Y ese hombre lo hicieron entrar al Palacio de la Moneda. Así, ya. O sea, cualquier persona se puede parar con un Claro, cartel. un cartel con 2 PVC, blanco, Ajá. con letras negras, él con las manos, los brazos arriba, harto rato. De hecho, nos llamaba la atención de que no bajara los brazos en ningún momento, ni cuando le estaban haciendo control de identidad. Lo hicieron finalmente, entregó sus antecedentes, claro, su identificación, y nos acaban de informar hace pocos minutos que lo hicieron entrar al Palacio de la Moneda. Vamos a ver hacia dónde. Oye, para terminar, ayer el gobierno adoptó una posición, lo dijo Camila Vallejo: hasta aquí llegaron las responsabilidades políticas, se termina todo. Y por lo tanto habría operado el cortocircuito con respecto al ministro Carlos Montes. ¿Operó el cortocircuito realmente o no? Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando no operan los fusibles se corta toda la energía entera. ¿Logrará el gobierno salvar a Carlos Montes o no? La oposición de momento lo está blindando bastante, ¿eh? Se puede observar por parte de RN, por ejemplo, el Partido Republicano. Él es bastante respetado en el mundo legislativo porque histórico socialista. De momento la acción sería una interpelación, pero bueno, todo va a depender de los antecedentes que arroje la investigación. Bueno, y también es, ya para redondear, también es una nueva muestra de las dos almas del Ejecutivo, ¿no? Porque por un lado está Revolución Democrática, que es parte de Prodignidad, que está involucrado el partido con personajes que son esenciales para Revolución Democrática, en este caso en particular, y por otro lado el ministro, que es socialista, ¿no? O sea, es mucho más probable que caiga Revolución Democrática completa antes de que caiga el ministro Montes. Claro, y de hecho lo vimos hace algunos días cuando el propio presidente de RD salió a decir que Montes sí sabía de esta situación, que la subsecretaria sí le había informado. El propio Montes salió públicamente a reprocharlo. Bueno, RD después de eso le dio la espalda a la diputada Pérez. Sí. Hay varios que se preguntan si que esa idea del presidente de ser un solo partido ahora iba a ser propiciada por Revolución Democrática, pensando que es tan complicado, ¿no? Exactamente. Que puede que tenga mucho más sentido ahora que la última vez en que la planteó el presidente. Comité político, me imagino, marcadísimo por el tema. Comité político marcadísimo por el tema. Se está ya llevando a cabo. Entiendo que también uno de los temas principales, por supuesto, es la emergencia, sí, a propósito del sistema frontal. Pero claro, es un tema bastante relevante. El comité ampliado, entiendo que hoy día se va a realizar en la tarde, a las 6:30 de esta tarde, y hoy día va a llegar el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre. Recordemos que ahora se cambió este mecanismo y está llegando solo 2 representantes por cada coalición. Este es el turno de RD. Oye, yo quiero recordar que hace algunos días hubo un reportaje de BioBio con respecto a las fundaciones que han recibido en Antofagasta muchísima plata, incluso más plata que la Fundación Democracia Viva, en Antofagasta, a dedo. Y esas, yo creo que también eso hay que investigarlo, pero de todas maneras son muchísimos recursos. Uno es Campamento Ideas, otro es la Fundación Procultura, otro es la Urbanismo Social, otro es la Cultura Tomarte. O sea, un montón de organizaciones que han recibido más recursos, muchísimos recursos, y por lo tanto yo creo que hay que investigarlo todo. Claro, y no centrarse solo en una. Pro Boric. Sí, todas son pro Boric, tuvieron una actitud política, todas, y por lo tanto, y todas con trato directa, todas designadas a dedo. Hay que investigar más, y el ministro Carlos Montes tiene que dar más explicaciones. Las que ha dado son insuficientes, él lo ha dicho, que hay más y que hay que investigar, lo ha dicho él. Esperamos que esta decisión del ministro Montes de investigar más se traduzca en más datos que nosotros podamos conocer. Estamos atentos, Daniela. Buenos días. Gracias, muy buenos Dani, días. hasta pronto. Algunas cosas más sobre esto.
Mira, hay una declaración de Jaime Araya hoy día en el diario El Mercurio, es un independiente PPD, y le dice cómo percibe el caso Convenios, cómo ha afectado a su región. Lamentablemente, otra vez la región está en el centro de la polémica por noticias poco claras. Se ha instalado una conversación con mucha decepción y desánimo en mi región. Yo he insistido en que ha habido una actitud impecable de parte del ministro Montes. Va a ir a Antofagasta a presentar personalmente los antecedentes a la Fiscalía. Yo al menos no tengo recuerdo de que se haya hecho eso al frente de situaciones similares. Es uno de los mayores daños que se hace en esta materia, es que se ponen cuesta arriba las reformas del gobierno. Los dice él, le pregunta si puede haber triangulación de recursos. Esto es materia de investigación de los fiscales, señala este parlamentario, que es del oficialismo, independiente PPD, Jaime Araya, de la región, representante de la región. A propósito también de otras investigaciones, el senador Fidel Espinosa, que es representante de la zona de los lagos, él estuvo en una conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile y se ha referido también a este caso en particular. Está pidiendo que se investigue a la Fundación Urbanismo Social, lo dijo en este programa. Él dice que casos como la denuncia de la asignación directa de los 426 millones de pesos a Democracia Viva se repite en otras zonas y con otras organizaciones sin fines de lucro. Definió que el episodio en que aparecen militantes de Revolución Democrática involucrados con Democracia Viva se trata de corrupción. Dijo que es parte por un delito de base que es el conflicto de interés, claramente, y de ahí dice van a encontrarse muchas cosas más, dijo este parlamentario socialista. También sabemos que él ha sido muy crítico del gobierno y también de los ministros, particularmente del ministro Giorgio Jackson, que es fundador y militante de Revolución Democrática, y que eso sí valoró la reacción que ha tenido el presidente Gabriel Boric. ¿Qué dijo de urbanismo social? Dijo, es imposible que una fundación obtenga 804 millones de pesos, que está llena de militantes de Revolución Democrática en todo Chile, 804 millones en Antofagasta, la misma región de Democracia Viva, 84 millones del FOSIS, 200 millones del gobierno regional solo en esa región, más de 534 millones en convenios en la región del Biobío, donde están todos los amigos de la delegada presidencial para abajo. Recordemos, la delegada presidencial es Dressner, van a tener que dar respuesta. O sea, entregó una serie de datos que tienen que ser investigados y esto se extiende entonces a otras regiones, según declaraciones del senador Fidel Espinosa, que recordemos es militante del Partido Socialista. Hay dos datos más que les podemos dar, porque seguramente van a dar que hablar. El diputado Jorge Brito, que es de Revolución Democrática, Catalina Pérez va a tener que responder ante la justicia. Catalina Pérez, que está ampliamente cuestionada justamente por sus vínculos con Democracia Viva. Dice que, estuvieron reunidos durante el fin de semana como bancada, dice que esto definitivamente marca un antes y un después en Revolución Democrática, que están pasando por la prueba más dura desde que existe el partido, pero que él está plenamente convencido de que lograremos salir adelante porque estamos unidos y porque la corrupción no tiene ni tendrá espacio en nuestras filas. El lugar para los corruptos está en la cárcel, dice él como parte de esta entrevista. Le pregunta si ha podido hablar con la diputada Pérez y si le creen que no sabía de lo que sucedía con este trato directo. Él dice, ella va a tener que responder ante la justicia en un proceso que la Fiscalía ya está llevando adelante. Nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos. Estamos desarrollando un proyecto de ley para aplicar los estándares de transparencia pública a las fundaciones, porque donde haya un peso público debe haber total transparencia. Quien le roba al fisco, le roba a Chile. Y eso debe ser castigado, dice, entre otras palabras, el diputado Brito. Y hay duras declaraciones también de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Dice, la diputada Pérez le hace un flaco favor a la lucha de las mujeres al deslindar responsabilidades en dos hombres adultos. Y dice, la sororidad en política no tiene que ver con evadir responsabilidades políticas. Y remarca que el financiamiento irregular de la Fundación Democracia Viva quiebra la confianza de las personas. Los involucrados aún no dimensionan el daño que le han hecho al Frente Amplio. Duras declaraciones de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respecto de la diputada Catalina Pérez. Vamos al caso de Raúl Torrealba, el exalcalde de Vitacura, porque esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago deberá revisar el recurso que busca revertir la prisión preventiva que está cumpliendo el exalcalde, que está imputado por 37 delitos de corrupción. El ex jefe comunal lleva 1 semana y 3 días privado de libertad en el anexo Capitán Llaver, luego de su formalización en que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte señaló que el ex militante de Renovación Nacional se apropió de un monto superior a 761 millones de pesos a través del presunto
desvío de fondos públicos desde las corporaciones Vita a sus cuentas personales, incluso haciendo traspasos de sobres con dinero en efectivo. Los abogados de Torrealba insisten en que no hay comisión de delitos y que por eso en el recurso de apelación afirman que la resolución de la jueza María Carolina Herrera no tiene fundamentos al no tomar en consideración los antecedentes presentados y que tendría serios errores respecto de la configuración de los presupuestos materiales de los delitos que tuvo por acreditado. Aquello, según dice siempre la defensa, constituye un castigo anticipado que vulnera las garantías constitucionales del exalcalde de Vitacura. El abogado defensor Francisco Veloso sostuvo que esperan que la Corte de Santiago decrete una medida cautelar de menor intensidad a Raúl Torrealba. Ahora, si ya se entiende que existe algún delito, hemos sostenido que los delitos a configurar son bastante más, tienen una penalidad bastante más baja y son delitos más sencillos. También el Tribunal de Alzada, es decir, la Corte de Apelaciones, deberá decidir si es que la Municipalidad de Vitacura sigue o no como querellante en la causa después de que fueran excluidos de la indagatoria. El abogado del municipio, Alejandro Espinosa, aseguró que es importante poder seguir aportando a la investigación, recordando que la Casa de Edilicia fue la que presentó la denuncia que destapó este caso de corrupción. Estimamos que la municipalidad tiene que ser parte porque somos los únicos querellantes que hemos sostenido la asociación ilícita en este proceso. Nosotros hemos cooperado con la Fiscalía, hemos trabajado codo a codo con ellos, así lo ha reflejado el fiscal regional y lo seguiremos haciendo en adelante. Recordemos que se decretó un plazo de investigación de 150 días en el caso en el que el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, es investigado por delitos tributarios, fraude al fisco, lavado de activos y de ser un líder de una asociación ilícita.